Tuvimos mi esposa y yo la oportunidad de vivir en San Fernando unos meses y pudimos estar algunos domingos con vosotros y la verdad es que nos sentimos muy bien acogidos por todos vosotros y muy a gusto, ¿no? Entonces, la verdad, estar esta mañana con vosotros compartiendo esto para mí es especial, así que os lo agradezco. Pues como decía Eduardo, me dedico a trabajar en la universidad actualmente y siempre he intentado que mis investigaciones en la universidad hayan estado enfocadas en un tipo de preguntas que se encuentran en la frontera entre la filosofía, la ciencia y la religión. Este tipo de preguntas son del tipo de dónde viene el ser humano, cuál es el origen del universo, de dónde venimos, a dónde vamos. Y una pregunta adicional en la que se resumen todas estas cuestiones, que es la de si existe un Dios. Tratando todas estas cuestiones, yo me percataba de que hay dos disciplinas concretas que han intentado responder a estas cuestiones. Por un lado tenemos a la ciencia y a la filosofía. Tradicionalmente son las disciplinas que han intentado responder a estas cuestiones de cuál es el origen del universo, el origen de la vida, etc. Y me percataba de que tanto la ciencia como la filosofía, en general, en nuestra sociedad se tiene la idea de que son cosmovisiones o presentan cosmovisiones ateas del mundo. Es decir, que puesto que la ciencia y la filosofía responden a estas cuestiones, en principio parece ser que no haría falta un Dios. Digamos que serían como un sustituto de Dios. Sin embargo, creo que esto no es del todo cierto y vamos a ir viéndolo en esta mañana. Quería presentaros, primeramente, cómo la ciencia responde a estas cuestiones, de qué modo responde, y quería que viésemos juntos si la ciencia está respondiendo a estas cuestiones de un modo adecuado. Y por otro lado, quería que viésemos si la filosofía responde también a estas cuestiones, de qué modo lo hace, y finalmente pues tendríamos unas conclusiones en las que veríamos cómo nosotros podemos comprender estas cosmovisiones que nos están presentando y cómo entenderlas a la luz de si existe un Dios o no existe un Dios. Queremos presentar esto del modo más objetivo posible, aunque veremos que en muchas ocasiones es difícil, porque desde el ámbito científico, por ejemplo, muchos científicos están más dirigidos a presentar su propia cosmovisión, que suele ser atea, y también ocurre desde la filosofía. Eso en verdad es algo común en el ser humano, uno tiende a barrer para casa, ¿no? como se suele decir, ¿no? Primeramente quería que, si veis vuestra hojita, quería mostraros cuáles son las cosmovisiones principales que tienen habitualmente los científicos y filósofos. Y digo general porque no todos los científicos son ateos. De hecho, a lo largo de la historia la mayoría han sido cristianos. Si vamos a los premios Nobel, por ejemplo, los premios Nobel, alrededor del 60-65% de premiados a lo largo de la historia han sido cristianos o han tenido una visión no atea, sino teísta del mundo, es decir, que piensan que debe de existir algo, aunque no sepan el qué, ¿no? O sea que, como veis, no todos los científicos son ateos, y con el mundo de la filosofía ocurre parecido, no todos los filósofos han sido ateos. Pero sí es cierto que hoy día, en la sociedad en la que vivimos, la mayoría hemos vivido entre el siglo XX y XXI, se nos muestra la idea de que todo esto nos lleva al ateísmo, necesariamente, ¿no? Y estas tres cosmovisiones que veréis en vuestra hojita son las cosmovisiones principales que ellos tienen. Son una especie de axiomas, es decir, son una especie de puntos de partida que ellos tienen. Una serie de, podríamos decir, presuposiciones. Vamos a verla y creo que se comprenderá mejor. La primera es la cosmovisión cientificista. Esta idea señala que lo único que puede tener pretensión de ser verdadero o ser falso, más bien ser verdadero, es aquello que acontece bajo el paraguas de la ciencia. Es decir, aquello que es medible, aquello que es observable a través de experimentos científicos. Si algo no puede ser, según esta cosmovisión, tratado por la ciencia, si algo no puede ser medido por la ciencia, entonces no es verdadero. Ese sería, para los que proponen esta cosmovisión, sería el caso de Dios. Como Dios no es
susceptible de ser medido mediante experimentos científicos, pues entonces no debe existir Dios. O ni siquiera tendría sentido para ellos preguntarse acerca de la existencia de un Dios. La siguiente cosmovisión es también, la número 2, es también común al mundo científico. Es el reduccionismo. Esta cosmovisión dice que todo debe ser reducido a la ciencia. Es decir, por ejemplo, imaginemos que yo digo, yo estoy pensando, tengo un pensamiento. El reduccionismo diría, o lo explicaría del siguiente modo. Bueno, tu pensamiento se debe a que tú tienes unos impulsos eléctricos en tu cerebro y eso es lo que tú crees que es un pensamiento, no simplemente una serie de impulsos eléctricos ocasionados por tus neuronas, etc. Esa sería una forma de reduccionismo. Todo debe ser explicado mediante la ciencia, mediante las leyes físicas. Y por último, tenemos el naturalismo. Los dos primeros son propios de la ciencia, pero no son propios de la filosofía. Porque si la filosofía, por ejemplo, tomase el cientificismo como cierto, entonces no podría ser filosofía, porque no es ciencia. Sin embargo, este tercero sí es propio también de la filosofía. Este tercero es propio tanto de la filosofía como de la ciencia. El naturalismo. El naturalismo defiende que todo lo real es empírico y viceversa. Es decir, todo lo que existe en el mundo es materia física. No hay nada que trascienda lo que es la materia física. No tendría sentido, bajo esta cosmovisión, hablar de la existencia de un Dios, por ejemplo, porque Dios no sería físico. Por lo tanto, no sería para ello una pregunta adecuada. Claro que si tomamos estas presuposiciones, lo cierto es que ya desde el principio nos encontramos con una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Por ejemplo, empecemos con el cientificismo. Si el cientificismo es cierto y solamente puede ser verdadero aquello que acontece bajo el método científico, la misma frase que explica lo que es el cientificismo no sería verdadera, porque no se puede demostrar científicamente. Es una presuposición, pero que no es demostrable. O sea que, como veis, aquí hay una serie de juegos en los que habitualmente los científicos no entran. Uno, porque no les conviene, porque ya están entre la espada y la pared, por decirlo de algún modo, y otro porque de un modo inconsciente no se lo han cuestionado y simplemente tratan cuestiones físicas, no se para a cuestionarse el fundamento desde el que están partiendo. Pero bueno, nosotros, aunque veamos que ya hay una paradoja de base, en verdad queremos tomar en serio a estas personas. Entonces, vamos a hacer como si esto fuese posible, ¿no? Como si no hubiese una paradoja ya de base. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dicen. Y en base a lo que dicen, responderemos. Yo creo que es importante que atendamos a lo que dicen estas personas, aunque vayan en contra de nuestra visión. Y eso es algo que decía John Lennox, que es un profesor ahora profesor emérito de matemáticas de la Universidad de Oxford, y él es cristiano. Y él dice que es bueno que escuchemos lo que dicen los demás porque son personas que han sido creadas a la imagen de Dios, al igual que todos nosotros, ¿no? Y si han sido creadas a la imagen de Dios, los razonamientos que han seguido también parten de ahí, ¿no? Por lo tanto, que menos que al menos escucharlo y ver de qué modo argumentan y qué es lo que están diciendo, ¿no? Bueno, eso es lo que pretendemos hoy esta mañana. Ya déjalo aquí, si no me importa. Es interesante ver, por tanto, cómo, tanto desde la ciencia y desde la filosofía, llegan a un punto de ateísmo, ¿no? Especialmente en el siglo XX y XXI. ¿Por qué es así? ¿Por qué dos disciplinas tan diferentes en verdad llegan a este punto? La ciencia, son muy diferentes la ciencia y la filosofía. La ciencia, por un lado, intenta conocer cuál es el funcionamiento del mundo. Intenta conocer cuáles son las leyes que rigen el mundo. Pero todo ello en su ámbito físico, en su ámbito lo que se llama empírico, es decir, lo que es material. Y la filosofía, del mismo modo, también intenta conocer cuál es el funcionamiento del mundo, pero en lo que trasciende a lo físico. Esa es la diferencia entre la filosofía y la ciencia. En lo que trasciende a lo físico. ¿Qué significa eso?
Vamos a poner un par de ejemplos, porque suena muy abstracto y a veces estos conceptos abstractos puede ser complicado, ¿no? Pero veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, algo que es objeto de la filosofía serían las leyes de la lógica. Por ejemplo, la ley principal de la lógica dice que algo no puede ser una misma cosa y su contrario al mismo tiempo. Si lo pensáis, es de lógica, ¿verdad? De sentido común. Algo no puede ser una cosa y su contrario a la vez. Algo no puede ser lo que se suele poner en ejemplos físicos, algo no puede ser A y no A la vez. Sería contradictorio. Esas son las leyes de la lógica. Y eso, como veis, no depende de la materia física del mundo. Por ello se dice que trasciende lo físico, trasciende el mundo empírico. Otro ejemplo también, que creo que es incluso más sencillo, es la ética o la moral. ¿Qué es bueno? ¿Qué significa que algo sea malo? Todo ello no depende de las leyes de la física, de las leyes del mundo, no depende de los movimientos de los planetas y de otros fenómenos del universo, sino que son asuntos que van más allá de la física, no dependen estrictamente del mundo físico. Y por ello la filosofía trata estas cuestiones. ¿Se entiende, no? Esta cuestión. Entonces tenemos por un lado la filosofía y la ciencia. Y ambas llegan, en general, a esta cosmovisión atea, que es lo que se nos presenta, por ejemplo, en muchas películas, muchas series de televisión, en los institutos, por ejemplo, en lo habitual. Los profesores de ciencia, los profesores de filosofía, os presentarán, o los que habéis estado, recordaréis que os presentan una visión en la que Dios, creer en Dios es algo totalmente irracional, ¿no? Eso desde el punto de vista de la filosofía. Y desde el punto de vista de la ciencia, si uno se cuestiona lo que te están presentando en el libro de ciencia, pues apague y vámonos, ¿no? Porque no es adecuado, es políticamente incorrecto. Pero sin embargo, quiero presentaros, y ya vamos a comenzar con el apartado de la ciencia, una serie de limitaciones que tiene la explicación científica que se nos presenta habitualmente. Yo voy a hablar de esta serie de limitaciones, hablaré del cientificismo en general o del naturalismo en general. Y simplemente por brevedad un poco, pero que sepáis que estoy hablando de esta cosmovisión atea, de esta cosmovisión que piensa que solo existe lo físico en este mundo y que todo debe ser explicado por la ciencia. Hay 3 límites que no son explicados adecuadamente por el mundo científico. Y para explicar estos límites voy a explicar un principio que se mantiene desde la época de los griegos en historia natural, es decir, a la hora de explicar cómo es el mundo. Y el principio es el siguiente. Dice el principio en latín, era natura non facit saltum, que significa la naturaleza no hace saltos. ¿Qué significa esto de que la naturaleza no hace saltos? Yo creo que el ejemplo más sencillo para comprender esto es el evolucionismo, ¿no? Se nos explica en muchas series de televisión, muchas películas, que de algún modo hay un organismo celular, unicelular, que se convierte de algún modo en un organismo pluricelular, que gradualmente pasa a otros seres, que gradualmente pasa a convertirse en mamífero, etcétera, etcétera. Todo ello de un modo gradual, mediante una serie de pasos infinitos. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza no hace saltos. No hay un momento en el cual aparezca, por ejemplo, el ser humano, sino que el ser humano gradualmente, según esta visión, ha ido apareciendo desde grados inferiores. Pero lo cierto es que hay 3 saltos que no son explicados en la naturaleza. Y son los saltos que señalo en la hojita que tenéis en la primera página de vuestra hojita. Los 3 saltos que no son explicados por la ciencia, o que tal y como ellos pretenden, no son explicados tal y como ellos pretenden, son los siguientes. Primero,
la aparición del universo. La aparición del universo de la nada. Es el primer punto que vamos a tratar. Segundo, la aparición de la vida. Y tercero, la aparición de la conciencia. Vamos a tratar cada uno de estos tres saltos y veremos cómo el mundo científico responde que han ocurrido en la naturaleza. Ellos piensan que han ocurrido gradualmente, pero como veremos son saltos que no han sido explicados por el mundo científico. Vamos a comenzar con la aparición del universo. ¿Cómo es posible que de la nada absoluta, que de la pura nada, aparezca algo? Es decir, ¿cómo, si podemos imaginarnos, del puro vacío, de repente aparece el universo, aparece un algo? La persona que más se ha dedicado a tratar las cuestiones, o más conocida que se ha dedicado a tratar las cuestiones de la aparición del universo, ha sido un científico muy famoso, muy conocido, que se llamaba Stephen Hawking. Todos lo conocéis, todos habéis escuchado hablar de él, ¿no? Stephen Hawking fue un científico británico muy brillante, muy inteligente, que fue profesor de física en la Universidad de Cambridge y que ha sido, fallecido recientemente. Él es conocido primero por sus trabajos en física. Él dedicó la mayor parte de su vida a estudiar los agujeros negros, pero también es muy conocido por su historia de superación, por su enfermedad. Él físicamente se fue degradando poco a poco y él sobrevivió muchos años más de los que en principio los médicos le habían previsto. Primeramente, él es muy conocido en el ámbito de la física, en la universidad, pero se hace especialmente famoso entre el ámbito popular, entre todos nosotros, cuando en el año 1988 publica un libro que se llama Breve Historia del Tiempo. ¿Perdona, repite? Sí, él se hace muy famoso cuando en 1988 publica un libro que se llama Breve Historia del Tiempo. Y es un libro de divulgación, no es un libro estrictamente académico, digamos, que es lo que él estaba habituado a crear. Un libro dirigido a todo tipo de personas. Es un libro muy interesante. Él trata la cuestión de la aparición del universo, entre otras cuestiones, y habla desde los científicos y filósofos griegos hasta su propio trabajo ya a mediados del siglo XX. Intenta responder a las siguientes cuestiones. Él mismo lo señala en el prólogo del libro. Dice: ¿de dónde viene el universo? Intenta responder. ¿Cómo y por qué empezó? ¿Tendrá un final el universo? Y en caso afirmativo, ¿cómo será ese final? Él dice que la idea que ha gobernado en el mundo cristiano, en el mundo judío, en el mundo que ha creído en un Dios monoteísta. Él piensa que la idea de que debe de haber una causa del universo es algo propio de estas religiones, de la religión cristiana, judía y musulmana. Y que la explicación de que todo debe tener una causa no tiene por qué ser cierta en el universo. Ahora veremos por qué. Él aquí está intentando está intentando responder a una cuestión que se trata ya desde el mundo griego, que es la siguiente cuestión: el problema de las causas. El problema de las causas es el siguiente: que todo fenómeno en la naturaleza, por ejemplo, imaginemos que una manzana cae del árbol, tiene que tener una causa. Es decir, ¿cuál es la causa de que la manzana caiga? Pues podemos decir, la causa es la fuerza de la gravedad. La gravedad hace que la manzana, pues, por el peso que tiene, ya se suelta, está madura y cae al suelo. Eso es correcto. ¿Cuál es el problema? Que cuando intentamos explicar la causa de las cosas, acabamos aparentemente en un problema hasta el infinito. ¿Por qué? Cuando decimos que la gravedad es la causa de la caída de la manzana, tendríamos también que responder cuál es la causa de la gravedad. Entonces decimos, bueno, pues la causa de la gravedad
se debe a la masa que tiene un cuerpo con respecto a la velocidad a otros cuerpos. Y podemos decir del mismo modo. ¿Y cuál es la causa de que un cuerpo tenga X masa, tenga una masa concreta y esa velocidad? ¿Entendéis? Y así se llega hasta el infinito, un problema hasta el infinito. Claro, estos problemas para un científico son inadecuados, porque llega un punto que ya no hay materia para explicar de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces él dice que esta... ¿Perdón? Se queda sin argumento. Se queda sin argumento, efectivamente. Entonces, él dice esto es una cuestión de las personas que han creído en un Dios. Bueno, ya realmente él se está equivocando en este punto, porque la primera persona que trata en serio el problema de las causas, de un modo más complejo, pero digamos por explicarlo así en el poquito tiempo que tenemos, fue Aristóteles, que ni era cristiano, ni era judío, ni era musulmán. Él era, en términos tradicionales, él era pagano. Es decir, él no creía en ningún Dios. Y él propone, Aristóteles, que la primera causa de todos estos movimientos sería una especie de motor inmóvil, lo llama él. ¿Por qué motor inmóvil? Bueno, este motor inmóvil sería como una especie de Dios, pero un Dios no personal, es decir, no como el Dios cristiano, sino como un Dios que da comienzo al movimiento del mundo, da comienzo al universo. Da el primer movimiento y de ahí comienza todo. Por eso se dice que es inmóvil ese Dios, ese creador, porque no necesita ser movido, por lo tanto no necesita una causa. Y es similar a la idea que tenemos los cristianos, en la que nosotros decimos que Dios, al ser todopoderoso, Él es su propia causa, ¿verdad? Creemos que eso es cierto, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que Stephen Hawking, cuando se encuentra con estas explicaciones, él necesita quitar a Dios de la explicación, porque él no cree en un Dios. Aquí habrá quien diga que no es así, pero lo cierto es que hay una serie de presuposiciones que él tiene, que es que Dios no existe, y entonces intenta adecuar lo que él ve para explicar lo que él ya ve desde el principio. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Sí. Él desde el primer momento ya es ateo y cree que no existe un Dios. Entonces, él buscará la forma de explicar de dónde viene el universo sin la necesidad de que haya un Dios. ¿De qué modo él explica el origen del universo? Del siguiente modo. En el siglo XX hay una serie de observaciones realizadas por una serie de científicos, específicamente dos científicos que se llaman Lemaitre y Hubble. Ellos observan, a través de unos telescopios muy complejos, que los cuerpos del universo, las galaxias, etc., se están separando continuamente, de un modo difícilmente perceptible para nosotros con nuestro ojo, pero que se puede medir mediante herramientas complejas y complicadas. Y eso es cierto. Se percatan de que las galaxias se están separando. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que si los cuerpos del universo, conforme pasa el tiempo, se están separando, debió de haber un punto, si vamos atrás en el tiempo, en el que los cuerpos, en vez de separarse, pues obviamente se están juntando, efectivamente. Hasta que debió de haber un punto cero en el que toda la masa del universo debió estar unida en un solo punto infinitamente denso. Un punto cero. Bueno, habréis dado cuenta de que estamos hablando de la teoría del Big Bang. O como algún autor en castellano intentó traducirlo hace tiempo, del gran boom. Nosotros por estar habituados vamos a llamarlo el Big Bang, ¿no? Debió de haber ese punto cero en el que todo el universo estaba unido. Y mediante una explosión, ellos explican, pues el universo echó a andar y ya todo se empieza a separar. Cuando en el mundo científico se propone esta teoría por primera vez, es muy interesante ver cómo los científicos son reacios a acoger esta teoría, porque implica el comienzo del universo, implica un punto de creación del universo. ¿Y qué parece conllevar eso? Parece conllevar que ha habido algo que ha hecho que ese universo aparezca y ha habido algo que ha hecho que ese universo explote, por llamarlo de algún modo, y comience a andar. Eso parece estar de acuerdo con la idea de que hay un Dios en el mundo.
Y el mismo Stephen Hawking lo reconoce. Si queréis ir a vuestra hojita, a la cita número 1, en la que Stephen Hawking reconoce lo siguiente. Dice, uno aún se podría imaginar que Dios creó el universo en el instante del Big Bang. Pero no tendría sentido suponer que el universo hubiese sido creado antes del Big Bang. Un universo en expansión no excluye la existencia de un creador, pero sí establece límites sobre cuándo éste pudo haber llevado a cabo su misión. O sea que ya lo reconoce. Él reconoce que el Big Bang no implica que Dios no exista, al contrario, realmente parece indicar que hubo un punto de creación, un comienzo del universo. Por eso, los científicos al principio son reacios a coger esta teoría como verdadera. De nuevo, las presuposiciones que muchos de ellos poseen. Ahora bien, como son cientificistas, son personas que ya tienen una convicción atea, deben de buscar una forma en la que eliminen la posibilidad de que haya un Dios. ¿De qué modo ellos explican que el Big Bang sea cierto sin un Dios, sin que haya algo que cause la creación del universo? Pues muy sencillo. Esta es la idea que propone Stephen Hawking principalmente. La idea de que el universo se autocrea. El universo, dice Stephen Hawking, se crea a sí mismo. Vamos a ver 3 formas en las que esta idea principal de que el universo se crea a sí mismo luego toma forma en autores que siguen a Stephen Hawking. Y vamos a ver cómo nosotros podemos responder a esta cuestión. La veréis que está en vuestra hojita, pero antes de que vayamos a las 3 posibilidades, sí que quería señalar que creo que es muy importante que no nos centremos específicamente en si debió haber un punto cero de comienzo del universo o no, si debió de haber un Big Bang o no. Yo creo que lo interesante aquí es ver si realmente el universo es capaz de surgir de sí mismo. ¿Y cuáles son las condiciones realmente de posibilidad de que el universo surja de sí mismo? Hay un profesor en la Universidad de Sevilla que ha tratado estas cuestiones y es uno de los autores en los que yo me baso para haber formalizado esta charla. No lo he dicho al principio, pero yo me baso en este profesor que se llama Juan Arana. También otro profesor que ha tratado específicamente el problema del origen de la vida, que se llama Francisco Rodríguez Valls. Podéis buscarlo. En todas estas citas nombran a los autores. Si estáis interesados podéis ir a estos autores. Y también hay otro autor que se llama Thomas Nagel, que ahora lo veremos. Digo esto para que sepáis que yo me estoy basando en una serie de autores, ¿no? Que todo esto no es original mío, ¿no? Yo lo propongo, pero todo viene de algo atrás, ¿no? Y yo me estoy basando en estos autores. Y específicamente, el profesor Juan Arana pone un ejemplo que creo que es muy bueno para explicar cómo comprender que el universo pudo haberse autocreado, pudo haber salido de sí mismo. Y el ejemplo que él propone es el ejemplo del barón de Munchausen, se llama. El barón de Munchausen fue un militar alemán que existió de verdad y, fue conocido en su época porque cuando venía de la batalla contaba una serie de historias fantásticas y muy difíciles de creer de la batalla en la que él había luchado. Y eran sus explicaciones tan fantásticas, tan difíciles de creer, que cuando él falleció hubo autores, escritores de literatura, que acogieron al barón de Munchausen y lo convirtieron en un personaje de literatura. Y contaban historias sobre este barón. Y una de las historias dice lo siguiente. Dice que iba el barón de Munchausen en su caballo por el campo, volviendo de la batalla, y se percata de que el caballo ha entrado en un lodazal, en una ciénaga, y está hundiéndose cada vez más, como si fuera una arena movediza, ¿no? Entonces, el hombre está, a ver dónde me puedo agarrar, que me hundo, no ve nada a lo que agarrarse, y de repente se le ocurre la idea. Dice, vale, voy a salir de la ciénaga tirando de mi propia coleta. Y él tira hacia arriba de sí mismo y logra salir de la ciénaga. Esa es la historia. La cuestión es capaz el universo de salir de sí mismo, de originarse de sí mismo como si fuera el barón de Munchausen saliendo de la ciénaga por él mismo? Esa es la cuestión.
Vamos a ver, yo creo que viendo los ejemplos se puede comprender un poco mejor. Vamos a ver las tres formas de explicar esta autocreación del universo. La primera opción, la veréis en vuestra hojita, dice lo siguiente. Las leyes de la física hacen que el universo nazca de sí mismo. Es decir, que de la nada surge la materia mediante las leyes de la física. Claro, aquí lo que Stephen Hawking piensa es que las leyes que representan un hecho le dan origen. No es lo mismo representar algo que darle origen. Un ejemplo que se me ocurre es un ejemplo de derecho, por ejemplo. La ley dice de derecho. De derecho. De derecho. La ley, por ejemplo, dice esto está mal que sea así. Pero el hecho de que haya una serie de jueces y magistrados que han especificado una ley, esa ley no funda lo que es bueno y lo que es malo, sino que hay una percepción previa y una idea previa por todos nosotros de lo que es bueno y lo que es malo, y en base a esa idea se forman las leyes. La ley no dice lo que es bueno y malo, sino que lo rige, lo representa. Aquí ocurre lo mismo, las leyes del universo no dan origen a la materia, sino que la representan. Y de todas formas, aunque pensemos que esto pudiese ser así, esta explicación diría: las leyes dan origen a la materia, al universo. Y nosotros podemos decir, muy bien, entonces sabemos cómo surge la materia, pero ¿cómo surgen las leyes que hacen surgir la materia? Sin percatarse, Stephen Hawking, esta es la idea de Stephen Hawking, él está cayendo en el problema de las causas que estábamos hablando antes. Tenemos el origen de la materia, pero ¿cuáles son las leyes que permiten que esa materia surja? Esa es la primera explicación que ellos proponen. Y la primera respuesta que nosotros podemos dar es que ellos no han sido capaces de responder. La siguiente opción, la segunda opción, veréis que es una versión un poco más avanzada y un poquito más compleja de la anterior. Dice, el universo surge gracias a la fluctuación cuántica. Es una versión un poco más contemporánea de lo anterior. La mecánica cuántica, estas fluctuaciones cuánticas, por decirlo así brevemente, se refiere a la física que estudia el mundo, que es muy pequeño, es decir, el mundo de partículas, de electrones, de protones, de quarks y todo este tipo de cosas muy, muy, muy pequeñas, es, digamos, regido hoy día por la mecánica cuántica. Y mientras que en el mundo macrofísico, el mundo de los planetas, etc., todavía se utiliza la mecánica o la física de Newton. ¿Qué ocurre? Que la mecánica cuántica es misteriosa, en el sentido de que es muy difícil para los que no hemos estudiado física comprender qué fenómenos ocurren en el mundo tan pequeño. Intuitivamente es difícil de comprender. Y por eso es habitual que encontremos que estos cientificistas, este campo naturalista, proponen fluctuaciones cuánticas, por ejemplo, para explicar dónde surge el universo, porque es difícil de comprender y de intuir para nosotros. Entonces, eso ya para a muchas personas, pero no debemos pararnos por estas cuestiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas personas apelan a fenómenos, como por ejemplo, hay un fenómeno concreto en física que se llama polarización del vacío. Polarización del vacío. Polarización del vacío. Ya eso ya me trastorna. No os preocupéis. No, mi idea no es que os quedéis con los términos concretos, sino con la idea de que realmente todo es mucho más sencillo de lo que parece. Sí, ya. Lo que pasa es que nos lo presentan de un modo que ya dice, bueno, ¿cómo responder esto? Veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. Este fenómeno, que es solo un ejemplo, hay muchos más, pero este fenómeno, que se observa por primera vez en 1997 en un acelerador de partículas, este fenómeno concreto dice que, partiendo de la energía, partiendo de la existencia de energía, aparecen una serie de partículas que son como una y su contraria, que a su vez chocan y se desintegran y se convierten en más energía. Es decir, ¿se refiere al electrón y al protón? No. Son pares de partículas similares, no son diferentes, como en este caso sería protón y electrón,
Y la idea con la que yo quiero que os quedéis es que mediante estos procesos, habiendo energía, surgen partículas que luego se desintegran y se convierten en más energía. Entonces ellos dicen, surgen partículas de la nada, porque antes no había partículas y ahora sí hay partículas. Por lo tanto, es una forma de explicar de qué modo pudo haber nacido la materia en el universo. Pero volvemos al mismo problema. Para que estos fenómenos de los que ellos hablan ocurran, tiene que haber energía primero. Claro. Que son el fundamento de esos procesos. Para que aparezcan estas partículas, tiene que haber primero energía. Por lo tanto, la idea es la siguiente. Esto que estáis presentando como una explicación clara y definitiva, no es tan clara y tan definitiva. Porque siempre hay una serie de pasos previos que no estáis explicando. Y eso es lo que ocurre también con esto. Para que haya partículas tiene que haber energía. Muy bien. ¿Y de dónde surge esta energía? Lo explicarán, bueno, surge de otros procesos, tal, entonces volvemos al mismo problema. No se está explicando, estamos hasta el infinito, volvemos al infinito. No se está explicando realmente de dónde proviene el universo, aunque ellos pretenden que sí lo estén explicando. Y por último, tenemos la tercera opción, que es la que más me gusta a mí realmente, que dice lo siguiente, la tercera opción. Dice, el universo surge así como así. Hay científicos que dicen que el universo surge de la nada, surge así como así y punto. Y traigo una cita para que la veamos, la cita número 3, que es de un pensador muy conocido que se llama Peter Atkins. Y él dice lo siguiente, la cita 3. Dice, casualmente se vio una fluctuación, lo que hablábamos de las fluctuaciones, etc. Y hubo un conjunto de puntos que, emergiendo de la nada, tomando su existencia de la pauta que formaron, determinaron un tiempo. Dice, la formación azarosa de una pauta concluyó en la aparición del tiempo a partir de los opuestos fundidos, su emergencia de la nada absoluta, sin absolutamente ninguna intervención, empezó a ser una existencia rudimentaria. La emergencia del polvo de puntos, su organización casual en el tiempo, fue una acción fortuita e inmotivada que los hizo existir. Los opuestos, la simplicidad de suma, emergieron de la nada. ¿Cómo? Bueno, esto que está presentado así como de un modo muy complejo, no, yo os animaría a que no os paréis en los puntos concretos, porque quizás esto está presentado de un modo para que nos paremos y digamos, no he comprendido. Pero si os fijáis, aquí ellos están proponiendo, o en este caso Peter Atkins, está proponiendo tantos axiomas y tantos supuestos que realmente esta idea de que el universo surgió así como así, bueno, quizás podría ser objeto de fe, pero desde luego no es objeto de una explicación científica, que es lo que ellos proponen. ¿Entendéis, verdad? Por dónde... Sí, perfecto. La frase puede resultar compleja. Compleja, no. Incomprensible para mí. No te preocupes. Compleja puede ser una cosa, pero es que yo no entiendo nada. No te preocupes, la idea no es que comprenda frase por lo que está Es diciendo. una introducción que te está dando. Porque casi te diría que ni él mismo está comprendiendo lo que está poniendo. Sí, ya. La idea es que él está presentando tantos supuestos que te los presenta como certeros, que su opción, bueno, podría ser tenida como algo de fe, como que él tiene fe en lo que está diciendo. Pero no es una explicación científica. No tiene nada que ver nada. No sé si seguimos un poquito más. Vamos a seguimos un poquito más y tenemos luego el descanso. Vamos a pasar al siguiente de los saltos. Ya hemos hablado de qué modo ellos intentan explicar que de la nada apareció algo, apareció materia. El siguiente salto es el siguiente. Ellos, su cientificismo, los naturalistas, explican que de la materia inerte, como esta mesa, por ejemplo, de algún modo surge materia orgánica, surge vida. ¿De qué modo es posible que de la materia que no se mueve, que no tiene absolutamente nada, ningún aspecto orgánico, de repente, de algún modo, surge materia viva, surge materia orgánica? Pues es muy interesante ver cómo en el siglo XIX el naturalismo encuentra en la biología un aliado que en principio
no se esperaba, era algo inesperado. Y se encuentran a este liado para defender una posición atea se lo encuentran en Charles Darwin. Todos conocemos la figura de Darwin. Él fue otro científico británico también, al igual que Stephen Hawking, dedicado al estudio de la flora y de la fauna, de las plantas y de los animales. Su caso es muy interesante, porque él no era biólogo de formación realmente, en el sentido de que él no trabajaba como biólogo. Él tenía la suerte de que su situación personal era tan buena, tan, digamos, acomodada, que no necesitaba trabajar para sobrevivir, algo que es buenísimo. Entonces él se dedicó a su hobby durante toda su vida. Su hobby era estudiar a los animales, estudiar la flora y la fauna. Esto no le quita mérito realmente, porque él, mediante su estudio, mediante el desarrollo de este hobby que él tenía, pues ha pasado a la historia de la ciencia, a la historia de la humanidad. Entonces no lo comento por quitarle mérito, sino para que conozcamos el contexto. Muy bien, pues. Él ¿Este hombre se casó y tuvo hijos? no. Ya. Era habitual entre científicos y personas dedicadas a la filosofía y la ciencia, era habitual que no se casasen, porque tenían sus vidas como dedicadas a la ciencia. En este caso... Yo lo que quería saber si ese hombre había tenido una familia, una mujer y unos niños correteando No. Es que eso me da a entender mucho de la persona. Sin duda. Aunque este tipo de personas acomodadas, aunque hubieran tenido hijos, seguramente tendría gente que les cuidaba. Por ejemplo, un filósofo, Rousseau, que es muy conocido, y él tuvo muchos hijos y los daba en adopción. Sí, él se dedicaba a la ciencia y él no quería... Esto no vale. Lo que importa es esto. Efectivamente, ¿no? Ese es el caso de Darwin también. Darwin, con el objeto de estudiar la naturaleza, se embarca como investigador, como curioso, digamos, en un barco militar, en un navío británico militar que zarpa desde Reino Unido y se dedica a ir por todo el litoral sudamericano, latinoamericano, llegando hasta, pasando por toda Latinoamérica, llegando hasta las Islas Galápagos, nada más y nada menos. Los viajes en aquella época eran muy, muy largos. Y en ir hasta las Islas Galápagos y volver a Reino Unido, tuvieron casi 5 años en el barco. No dentro todo el rato. Cuando pasaban por tierra, ellos estaban varias semanas en tierra, en diferentes países, y Darwin se dedicaba a observar a los animales, el comportamiento, las diferencias entre unos y otros, las similitudes entre unos y otros, y cuando estaban en barco, cuando estaban en la mar, que también era mucho tiempo, se dedicaba a estudiar los diarios en los que él escribía todos los datos que él recogía. Su idea era llevar a cabo un método científico puro, vamos a decir, que sería la toma de datos, digamos sin ninguna opinión, y en base a la toma de datos inferir una serie de conclusiones. Esa es su idea. La idea es ser lo más objetivo posible. Muy bien, pues perdón, él llega a Reino Unido, vuelve a su tierra y una vez que ya tiene todos los datos forma su teoría. Y la teoría es la que todos conocéis, la teoría de la evolución, que viene a decir que los seres humanos provenimos de seres inferiores, de una serie de mentes inferiores. En este caso él dice de homínidos, o lo que decimos habitualmente monos, ¿no? Venimos de monos. De monos, sí. Ya nos parecen algo, sí. Él dice, bueno, por decirlo llanamente, que venimos de los monos, ¿no? Básicamente, ¿no? El mono. Él presenta la teoría del siguiente modo. Por un lado, existe una selección natural, dice él. ¿Cuál es la selección natural? Por ejemplo, imaginemos que en la naturaleza, en una selva, hay 2 mamíferos. Existen 2 mamíferos, uno sabe nadar y el otro no sabe nadar. Y viene una riada. ¿Cuál es el que sobrevive? El que sabe nadar, ¿verdad? Hay una selección natural en ese caso.
Por un lado, la selección natural. No todos los animales sobreviven a las circunstancias. Solo sobreviven los más aptos, digamos, el que es capaz de nadar en este caso. ¿Puedo Sí, hacer claro. un inciso? Aquí tengo yo una cosa que es muy graciosa. Yo aprendí a nadar hace muy poco tiempo. Yo tengo 62 años. Y creo que fue con 60 o 59 o 60 cuando yo aprendí a nadar. Yo anteriormente no había aprendido a nadar. Pero ocurrió que cuando yo no sabía nadar, yo nunca corrí ningún peligro. Pero yo sí que no sabía nadar. Sin embargo, cuando aprendí a nadar, por poco un día no me ahogo. Lo digo porque como yo, en mi creencia de que yo era capaz de llegó un momento en que catapum, que me quedé que no tenía más fuerza y no podía seguir nadando, lo mejor que tenía un monitor que me cogió y me sacó, pero por poco no me quedo en el pan. Lo digo que esto no significa nada. Claro, y Darwin diría, casi había una selección natural, gracias a Dios no ocurrió, ¿no? Pero efectivamente cuando te pones al peligro, pues uno se pone a esas cosas. Pero quiero decir que no tiene sentido. Esa explicación de Darwin. ¿Esa es la explicación de Darwin? Eso es lo que él propone. Hombre, yo creo que el sentido que tiene esa idea es que en la naturaleza hay animales que sabemos que perecen de modo que viene un animal y es más fuerte que otro y se lo come, ¿no? Esa sería la idea que Dentro de la naturaleza, no dentro de los seres humanos. No, en los animales. Los animales. En los animales. Y él explica de ese modo, sí, un segundito. Que si tenemos un ciclo de preguntas, porque si no te interrumpen Sí. y Sí, efectivamente. sabemos Sí, continuar, porque pregunta, bueno, Sí, están de nada. eso que no... Si hay algo que no quede claro, pregúntame. Vale, Pero es verdad que luego vamos a tener un Perdón. clase por recordarlo. lo que quieres decir y como somos tan ignorantes en la materia, yo por lo menos no entiendo. Qué bárbaro. Estupendo, vamos a seguir y luego seguimos con las cuestiones. Por un lado, selección natural, es decir, no todos los seres sobreviven en la naturaleza por diferentes motivos. Y por otro lado, y aquí el kit de la cuestión, según Darwin, hay una serie de mutaciones en la naturaleza que él dice que existen estas mutaciones. Pero él no sabe si estas mutaciones, que son como cambios espontáneos en los animales, en los seres, él no sabe si ocurren al azar, es decir, sin una razón que explique por qué ocurren estas mutaciones. No sabe si ocurren al azar o si realmente hay un motivo que explique de qué modo se dan estas mutaciones. Digamos que uno pueda decir, esta mutación se ha dado por esto, por esto, por esto. Darwin reconoce que no sabe cómo se dan esas mutaciones. Pero los científicos que vienen después de Darwin, a lo que habitualmente se les llama neodarwinistas, los neodarwinistas dicen, estas mutaciones son por azar. Y no solamente son por azar, sino que explican estas mutaciones por azar el origen de la vida. Fijaos una cosa aquí, que es la siguiente, que Darwin no está hablando del origen de la vida, no está hablando del origen del primer ser orgánico en el mundo, sino que está hablando de su opinión sobre cómo él piensa que aparecen los humanos, los seres humanos. Pero él no explica y en sus trabajos nunca menciona cómo aparece la vida. Sin embargo, los neodarwinistas acogen esta idea y dicen, no, la evolución explica el origen de la vida y aparece por azar. ¿Por qué aparece por azar? Porque si aparece por azar y no hay ningún motivo por el cual las especies van cambiando, entonces no debe de haber un Dios. Todo ocurre sin ningún motivo detrás de ello. Ya vemos por dónde va un poco la cosa. Por dónde viene. Efectivamente. Hay un autor, que como he dicho antes, uno de los que me baso, que se llama Thomas Nagel. Y este autor no es cristiano, ni siquiera es teísta. Él es ateo reconocido. Y sin embargo, dice lo siguiente, esta cita no la tenéis vosotros, porque es muy cortita. ¿Cómo se llama? Thomas Nagel, lo voy a poner por aquí. Aquí está en la cita 4. Lo tenéis ahí, ¿verdad? Lo voy a poner de todas maneras. Vale. Ya lo tengo aquí ya. Voy a buscarlo después. Thomas Nagel. Él dice lo siguiente, dice que la vida surja de la materia inerte es una suposición que gobierna el proyecto científico más que una hipótesis científica bien confirmada.
Y es más, él añade que desde el mundo científico se ha acogido con entusiasmo esta idea del evolucionismo como que explica el origen de la vida porque nos libra de la posibilidad de Dios. Y lo está diciendo un autor ateo. O sea, ni siquiera tenemos que ir a un autor cristiano para escuchar estas cuestiones. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión. O hay un Dios que ha creado al ser humano, o entonces, por azar, aparece el ser humano, mediante esa idea habitual de que hay una especie de sopa orgánica y aparece una célula que de algún modo, que tampoco sabemos exactamente cómo, se convierte en dos células que luego derivan en otros seres, que derivan en otros que salen a la Tierra y ya se convierten en nosotros. Tenemos dos posibilidades, o Dios o el azar, el que gobierna todo este proceso. Si es cierto que el evolucionismo demuestra la aparición del ser humano y la aparición de la vida, este autor, Thomas Nagel, dice que tenemos dos consecuencias muy importantes. La primera consecuencia es la siguiente. Él dice que si somos fruto de este proceso ciego, porque no es un proceso guiado, sino que es por azar, de este proceso irracional, porque no está guiado por ningún motivo, entonces no tenemos por qué creer en, ¿cómo decirlo?, en el realismo moral. En el realismo. Realismo moral. ¿Qué significa el realismo moral? El realismo moral viene a decir que existe algo fuera de nosotros, fuera de nuestra propia opinión, que es verdadero, que es bueno o que es malo. Si nosotros, por ejemplo, creo que la mayoría creemos en el realismo, lo que se llama realismo moral. Es decir, que lo que es bueno y lo que es malo no depende de nuestra opinión, sino que hay algo fuera de nosotros que explica lo que es bueno y lo que es malo. Ahora bien, si todo proviene de una serie de procesos ciegos que no han sido guiados por nada, entonces ¿por qué creer que hay algo bueno y por qué creer que hay algo malo? Claro. Si en verdad todo queda a nuestra propia elección. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Perfecto. Eso lo propone Thomas Nagel, aunque lo acogen otros muchos autores. Esa es la primera consecuencia del evolucionismo. Y hay otra que creo que es mucho más importante, que es propuesta también por Thomas Nagel, por John Lennox y por otros autores, que dice que si el evolucionismo es cierto, entonces también tenemos que abandonar nuestra confianza en la razón. Él lo dice del siguiente modo, en la cita número 4. Esto lo vamos a explicar ahora, para que se entienda bien. Dice Nagel en la cita 4: el naturalismo evolucionista implica que no debemos tomar en serio ninguna de nuestras condiciones, incluyendo la imagen científica del mundo, sobre la que depende el mismo naturalismo evolucionista. ¿Cómo explicamos esto? Para que se entienda de un modo más sencillo. John Lennox lo explica muy bien, y yo voy a transmitir el ejemplo que él usa. Él es científico, él trabaja en Oxford, y él cuenta, en muchas ocasiones le ha contado, que a sus compañeros, a sus colegas científicos, le preguntan: querido compañero, ¿de qué modo haces ciencia? Sus compañeros le responden habitualmente: yo hago ciencia mediante mi cerebro. Entonces John Lennox le pregunta: bueno, háblame de tu cerebro. ¿Cómo o de dónde surge tu cerebro? ¿Cómo actúa? Y John Lennox, y estos compañeros le responden: bueno, mi cerebro ha aparecido mediante la evolución. Es decir, una serie de procesos al azar que no pueden ser explicados mediante ninguna razón concreta, porque ocurren así como así. Y aquí lo interesante que le dice John Lennox: ¿y confías en tu mente? Él le dice: si yo te dijese que tu ordenador ha surgido partiendo de una serie de procesos ciegos, no guiados e irracionales, ¿tú te fiarías de tu ordenador? Claro. El ordenador sería nuestra mente en este caso. Si el evolucionismo es cierto, entonces ni siquiera podemos tener confianza en nuestra propia razón, porque surge una serie de procesos ciegos, irracionales, etcétera, etcétera. Y hay una última cita que creo que es muy relevante, que la dice C.S. Lewis. Él dice, esta cita no la tenéis vosotros, pero la idea es muy sencilla.
Él dice, cualquier teoría que niegue la razón no puede ser verdadera porque ha sido alcanzada mediante la razón. Por lo tanto, si un argumento niega la razón mediante la razón, es contradictorio, ¿verdad? Efectivamente. Y es lo que está ocurriendo con el evolucionismo. Muy bien, pues quedaría un último salto del que hablar en el ámbito de la ciencia, que sería la conciencia, y luego pasaríamos a ver cómo responden los filósofos a estas cuestiones. Si os parece bien, vamos a tener un pequeño descansito, nos tomamos un café, nos refrescamos y volvemos.